videos de lo que venimos trabajando, porque yo sé que algunos no se pueden conectar permanentemente a la... Hay diferentes tipos de limitaciones en este ejercicio. Hoy teníamos una tarea. Las tareas en este ejercicio, pues obvio, son más de carácter simbólico. Esa tarea era ingresar a la plataforma. Se escucha entrecortado. Vale, voy a tratar de cambiar de red. Todos, Hernán, ¿tú me escuchas entrecortado o solo es una persona para saber si tengo problemas de red? Le escucho muy bien, profesor. Ok, entonces problemas de red. Problemas de red. Yo también le escucho, buenos días, yo también le escucho muy gangoso y muy pasito. Muy pasito, muy gangoso. Cambiemos, voy a cambiar de red. Listo. Segundo. Listo, ya me cambié a otra red. Esperemos que funcione mejor. Estas redes han estado presentando problemas. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, un poco mejor. Ok, listo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, teníamos una primera actividad que era más simbólica, era la inscripción en la plataforma de la entidad. Ya muchas entidades tienen la información y que básicamente esa información es habilitante cuando sos empresa, cuando eres externo al ejercicio. Entonces ya algunos lo hicieron, otros apenas lo están mirando, pero es una condición funcional. Es importante que toda organización esté inscrita. Toda. No importa si es una IES o una empresa, todos los que quieran acceder al sistema tienen que estar inscritos. Punto 1. Entonces ese es un punto bien importante. Vamos a mirar el segundo punto y es, venga, y entonces, ¿qué tiene el proyecto? Y les voy a presentar rápidamente la estructura del proyecto porque vamos a hacer énfasis en un componente que se llama, un segundo, que se llama el diagnóstico y la identificación del problema. Vale. ¿Están viendo? Quiero compartir el sitio. Espero. Sí, señor. Listo. Vale. Ok. Entonces, ¿cómo formular el proyecto? Pues básicamente, tradicionalmente hablamos de que un proyecto es producto de una idea, una necesidad o una oportunidad. Pero acá tenemos que hacerlo explícito. Entonces, hoy les voy a dar estructura del proyecto, les voy a mostrar una metodología y como video les voy a pegar otra metodología de identificación del problema, la necesidad de caracterización. ¿Por qué dos formas? Hay 3, 4, 5. Son rutas de construcción del problema que me ayudan a mí a identificarlo. ¿Por qué? En ocasiones, lo que consideramos el problema es un síntoma. Les doy un caso, me duele la cabeza. O sea, ¿qué problema es que me duele la cabeza? Solución, me tomo digamos, un acetaminofén, un ibuprofeno. ¡Ey, carajos! Todos los domingos me duele la cabeza. Solución, un ibuprofeno o un acetaminofén. Venga, pero ¿por qué te duele la cabeza? No, es que todos los sábados me emborracho. Ah, no, entonces el problema no es que te duele la cabeza. Ese es un efecto. La causa es la ingesta de licor. Entonces, en esas condiciones, pues básicamente es importante identificar esa causa, identificar ese génesis del problema. Y hay muchas metodologías para hacerlo. Vamos entonces a mirar varias de esas. Hoy les voy a mostrar dos.
dos metodologías. Una de la cual les voy a dejar el video y otra que les voy a presentar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo formular el proyecto para la convocatoria o para cualquier convocatoria? Que es bien importante, es una ruta básica que se define como, lo primero, plantear el problema. ¿Qué problema es el que tengo yo en la organización? Ahorita que vamos en una de las metodologías que se llama TRIX, me ayuda a identificar el problema y sobre qué está el problema. Entonces tengo que entender qué es lo que me está faltando, qué me están limitando en este momento para yo, digamos, intervenir, para solucionar esa temática. Ese es el punto 1. El punto 2 es, venga, dimensionemos este problema. Pensemos nuevamente en el dolor de cabeza producto del guayabo. Entonces, la pregunta es, ¿este dolor de cabeza producto del guayabo me está inhabilitando para trabajar, para estudiar? Sí. Pues entonces hay que tratarlo de una manera distinta a que fuera simplemente que una vez cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses me tomo unos traguitos y me dio guayabo. Depende de la gravedad. Ahora imaginémoslo, depende del alcance y de la magnitud en el impacto empresarial. Para eso, pues hay que identificar indicadores y aquí empiezan las claves asociadas a la convocatoria. Pero no cualquier indicador. Me sirven los indicadores que estén asociados a la convocatoria. Por lo tanto, si la convocatoria está orientada a innovación, tengo que buscar indicadores de innovación. Si la convocatoria está orientada a educación, pues tengo que ver cuánta gente formo. Si la convocatoria está orientada a responsabilidad social, entonces tengo que ver cuán incluyente es el proceso y cuántos son los beneficios hacia las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una alineación a la convocatoria y es muy importante que la conozcamos. ¿Por qué? Mucha gente patina en que se presenta a la convocatoria que no es. Y yo digo, realmente no fue que se presentó a la convocatoria que no es. Es que no supo presentarle a la convocatoria lo que necesitaba de esa convocatoria. Entonces, aquí hay un proceso de alineación a la convocatoria desde el planteamiento del problema, que incluye, obvio, pues los indicadores. Luego, el año pasado fue explícita, donde nos recomendaban, venga, usen la metodología árbol de problemas. Esa metodología es muy interesante y es muy sólida. Sin embargo, tiene una dificultad. Tengo que conocer cuál es el problema central. Y ahorita, cuando estaba haciendo el ejercicio, les decía, hey, me duele todos los sábados, todos los domingos en la mañana la cabeza, ese es el problema. Y después de indagar, descubrimos que no, que era por consumo de licor. Básicamente, el árbol de problemas a veces da por hecho el problema central. Por experiencia, uno respeta ese problema central. Por ejemplo, si a mí la empresa me dice, Freddy, es que mi problema es este, yo le creo y trabajo sobre él. Pero en ocasiones no es tan fácil la identificación del problema y tengo que usar otras técnicas que ahorita vamos a mirar, una de ellas. Luego de que he identificado el problema a través de la metodología que sea, yo les recomiendo para esta convocatoria usar también árbol de problemas, pero vamos a ver la metodología TRIX que les puede ayudar a definir cosas, además porque es una metodología orientada para procesos de innovación. Pues hago todo el formulario, la formulación. ¿Y cómo hago la formulación? Empiezo por el objetivo general. En esta parte se construye lo que se llama árbol de objetivos. Entonces, si mi problema es insuficiencia, pues tengo que dotarlo suficiente. Si mi problema es que adolezco de, tengo entonces que adquirir algo. Si mi problema es que es lento, pues tengo que aumentar la velocidad, etcétera, etcétera. Y hay unos elementos clave también, y es que el objetivo general es muy similar al nombre, pero en infinitivo.
Y este punto del nombre del proyecto debe ser otra vez explícito a la convocatoria. Modernizar, transferir, apropiar tecnología. De estos temas, uno lo que hace es que lee los objetivos de la convocatoria y mira cómo meter esos objetivos, los generales y los específicos, o como impactos o dentro de sus propios objetivos. Ayuda mucho, la verdad. Implementar, estructurar, sofisticar, renovar, mejorar, optimizar. Y muy importante, el componente de medición, porque si yo busco sofisticar, pues tengo que ver qué es eso y cómo lo hago. Luego, creo objetivos específicos y las 3 es suficiente. He llegado a leer 8 objetivos específicos. Eso no los trata nadie, eso parecen actividades. Los objetivos específicos son esos grandes pasos. Imaginémonos las grandes fases que ustedes desarrollan para cumplir ese objetivo general. Y nunca en un proyecto o de investigación, en un proyecto o de emprendimiento, ningún tipo de proyecto, el objetivo específico puede ser más grande que el objetivo general. Eso es un error también. Entonces, si yo tengo un objetivo que es modernizar o desarrollar una plataforma, pues mis objetivos específicos tratarían de que no sea desarrollar, sino analizar los componentes que hacen parte de, o sea, objetivos de menor jerarquía. Y esos objetivos o esos criterios de menor jerarquía te ayudan para mantener la estabilidad del proyecto, que es una cosa fundamental, la estabilidad lógica del proyecto. Todos los objetivos específicos se plantean como esos pasos, paso 1, paso 2, paso 3, grandes pasos. Tampoco dos objetivos específicos, mínimo 3. Con 3 es suficiente. Que sean capaces de soportar mi objetivo general, que sean medibles y que con el desarrollo de cada uno, que son las actividades, yo logre lo que quiera. Luego, tengo que justificar y tengo que justificar la innovación. Recuerden que la innovación es esta integración de una novedad técnico-científica más un potencial de mercado. Técnico-científica más un potencial de mercado. Por lo tanto, tengo que integrar una novedad. No puede ser un simple hecho de mejora continua o una cosa, digamos, una tecnología obsoleta en el contexto. Yo tengo que integrar un elemento que muestre de verdad ese componente de innovación, sofisticación de producto, proceso, servicio o mercado. ¿Y cuáles son las características actuales? Entonces, si yo tengo claro qué es lo que voy a mejorar, por eso vamos ahorita a mostrarles la metodología TRIX, que les va a dar una ruta. Es muy, muy chévere esta metodología, es un poquito densa, pero es muy chévere porque les muestra el paso a paso. Por ejemplo, para Daniela, para Mediar, eh, para Maeco, pues para las empresas, para Getland, les ofrece una ruta porque les ayuda a identificar claramente el proceso de innovación en que lo van a explicitar. Y para las universidades, para la Universidad Católica del Norte, pues les ayuda a identificar como, venga, ¿dónde hago la intervención? Entonces, ¿cuáles son las características actuales? ¿Por qué las actuales? Porque tengo que decir qué es lo que tengo que modernizar. ¿Cómo justifico yo? Entonces yo puedo decir, es que mis sistemas informáticos en este momento son tradicionales y necesito ser mucho más competitivo en este momento. Les voy a mostrar un ejemplo de dicho formulario.
Punto. Entonces, si es el caso del árbol de problemas, miren esto. Este es el ejemplo que trae la plataforma el año pasado. Este año no tiene una guía tan buena. Mi problema central es limitado acceso a la información de calidad de los consumidores y oferentes de la gastronomía en las ciudades. Limitado acceso de la información de calidad, entre los consumidores y los oferentes. Ahí pues yo adoptaría un poquito más ese objetivo. Pero lo que le quiero decir es que, listo, pero si yo digo que tengo limitado, es porque tengo indicadores o tengo formas de evidenciar eso. ¿Cómo lo ve usted? O sea, ¿cómo se manifiesta eso? Eso es justificación. O sea, la justificación es esa forma en la que yo demuestro que lo que estoy pidiendo es porque de verdad lo necesito. Otra vez, y ahí hay un punto bien importante, es el criterio de venta que ustedes tienen que tener y es pues es muy relevante ese criterio de venta. Es como si ustedes llegan, imagínense que eran jóvenes y bellos. Son jóvenes y bellos y bellas y se van donde el papá, eran todavía adolescentes, y le dice, papi, necesito 500,000 pesos a una fiesta. Pues no sé si a todos se lo darían. A mí me mandan por un volado y me dicen, no, mijo, sueñe, que comió, que tomó, que fumó. No, haz el favor, para. Pero es que es la integración con los amigos, etcétera, etcétera. Pero si yo le digo, padre, vamos a tener un encuentro académico y cultural el fin de semana con tales y tales objetivos, vamos a hacer esto y allá, pues posiblemente me mejoran en mi época eran los ICPES, ahora son las pruebas a ver, pues el papá lo va a pensar un poquito más y casi que seguro, sabiendo que eres juicioso, que te va a dar. Cuando hablamos de estas herramientas es cómo le vendemos y cómo le decimos que sí, que mi empresa necesita esta modernización y que con esta modernización voy a ser más competitivo. Ejemplo, por ejemplo, sustitución de importaciones. Miren que todo el mundo le dio plata a los ventiladores, uno porque se necesitaban y dos porque generaba una capacidad local. Dos, calidad y seguridad de la información. Eso es un tema de alta importancia. 3, comodidad y salud, menor contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos todas esas variables que son importantes, pues es bueno hacerlas explícitas para que la venta. Entonces, tengo que justificar esa sofisticación. Lo hacían la semana pasada, la propiedad intelectual es de ustedes, es de la empresa, del grupo de investigación, la empresa hace un convenio con el grupo de investigación, es de la empresa en primera medida, es del grupo, especialmente reconocimiento de derechos morales, no patrimoniales, pilas que esta convocatoria está hecha para empresas, no para los grupos. Los grupos son un apoyo. Y el SENA, que es la entidad que coloca los recursos, pues pide un proceso de transferencia y es enséñeme qué hiciera. Hay que hacer unos análisis de riesgo, todo proyecto tiene un riesgo. Miren ahora, por ejemplo, la reapertura. Todos decían, listo, reapertura. Llegó segunda, tercera ola, cuarta ola. Que vamos a vacunar 5 millones y no llegaron las vacunas. Son riesgos. Que autorizo a las empresas vender vacunas. Listo, muy bien. Pero las empresas tenían un riesgo, que las farmacéuticas no se los vendieran a ellos. Los riesgos son todos esos fenómenos que afectan el buen desarrollo del proyecto. ¿Cómo lo afectan? Financiera o estructuralmente. La burocracia. Entonces llega y es tanta la burocracia que estás bien organizado, pero en tu empresa tiene que firmar
hasta el abuelo del dueño y dos vistos buenos de un amigo, nomás porque sí. Parece tonto, pero pasa. Pasa. Conozco grandes proyectos parados por burocracias donde un cargo medio dice, ay, no, es que yo quiero revisar y evaluar, así no sepa el tema. O la burocracia pública, que en ocasiones es muy densa también, donde un abogado dice, a mí me da miedo y para cualquier proyecto porque le da miedo, así no tenga argumentos. Entonces, este tipo de riesgos, paréntesis, y pilas con eso, con esas gestiones burocráticas, a las universidades privadas se les busca para que faciliten. Una de las complicaciones con el trabajo con las universidades privadas a veces son en las públicas la cantidad de documentos. Entonces, las universidades privadas deben caracterizarse por hacer un proceso mucho más simple para que sean competitivas en el sistema. Yo en ocasiones no puedo competir por nombre con la nacional, pero sí por velocidad. Entonces, tengo que ver con qué criterios y cómo minimizo los riesgos. La sostenibilidad es otro componente del proyecto y es ahí, listo, y usted después de que termine, ¿cómo va a hacer que esto siga funcionando? Es bien importante hablar y para eso se habla de la experiencia que se tiene en las apuestas futuras. Y todo lo que es la documentación que soporta el ejercicio. Listo. Ese es el proyecto, pero venga, no es tan simple. Sí, muy chévere la cosa, pero eso no es tan simple. Y no es tan simple porque requiere una metodología de soporte. Les voy a mostrar rápidamente la metodología de marco lógico, pero como les dije, tengo un video que le explica paso a paso. Entonces, sobre esa no me voy a centrar porque me interesa que conozcamos hoy la metodología TRIX. Bueno, en esta metodología de marco lógico, pues básicamente parte de la identificación de un problema. ¿Cómo consigo ese problema? A través de un diagnóstico que analiza diferentes esferas. Para este caso, en esta convocatoria, la mayoría de empresas ya tienen identificados esos problemas. Entonces, lo que hay que hacer es venderlos. Voy a mencionar varias veces eso, porque todos los que estamos en este proceso estamos construyendo nuestro proyecto para venderlo al sistema, o sea, para que el sistema lo adopte más fácil. Mejor dicho, porque nos den la plata. Y así como el ejemplo, con qué criterio le vendía el hijo al papá al paseo, o como un paseo, una rumba, o como una integración académica, igual la empresa se lo tiene que vender acá a esos evaluadores. Y acá hay varias cosas. Yo he sido evaluador de muchas convocatorias y a veces pasa con las convocatorias internas es de la institución que estoy, que me empiezan a escribir, a justificarme cosas. Y uno entendió un poquito mejor el proyecto. Pero en estas no hay interacción. A ti te evalúan y te pueden decir no se entiende o no aplica. Depende del evaluador, pero también depende de cuán clara y vendible sea la propuesta. Entonces aquí la propuesta se tiene que defender sola. Por lo tanto, la identificación del problema tiene que ser muy sólida. Luego, construyo el modelo sistémico de la solución, que es básicamente una matriz que luego lo miraremos, en la cual al final se registra todo el proceso. La identificación del problema, pues básicamente es, venga, ¿cuál es su problema? ¿Cuáles son las causas que se definen por qué y cuáles son los efectos, que son los impactos? Otra vez con el ejemplo que empezamos. Tengo dolor de cabeza todos los viernes, todos los domingos en la mañana. ¿Por qué? Porque todos los sábados me tomo unos traguitos. ¿Por qué? No, pues porque es el día de descanso, los amigos, la esposa. Y pueden haber otros porque laterales. No, y porque me gusta el traguito también y porque lo merezco. ¿Y por qué crees que lo merezco? Porque, o sea, empieza esa pregunta. Ahora vamos. Efecto. ¿Y qué genera en ti eso? No, pues daño de estómago, dolor de cabeza. ¿Y qué más efectos tiene? No, y se me baja el rendimiento ese día, duermo mal, etcétera.
Entonces ahí, de esas preguntas de por qué y qué efectos, yo construyo esto, que es el árbol de problemas. Y logro identificar y decir, venga, si el problema sí es el dolor de cabeza o el problema es la rumba cada sábado. ¿Quién lo define? Yo les puedo decir, no, venga, es que el problema no es el dolor de cabeza, es que yo voy a seguir tomando eso. Yo necesito, es que no me duela. Entonces, pues ya sabemos que van a ser mecanismos como tómese el ibuprofeno o haga eso. ¿Por qué? Porque la empresa puede decir, no, es que mi problema es este. Así usted diga que es que el problema es eficiencia energética. No me interesa. A mí me interesa gastarme toda la energía, pero necesito es que me cambien la máquina. ¿Y qué hace uno como formulador? Se adecua a la necesidad de la empresa. Por eso, en ocasiones, el árbol de problemas a veces tiene dificultades en el sistema. Sin embargo, recuerden, uno no respeta mucho los criterios del dueño y de las sensaciones. Casos de problemas solucionados que no eran problemas son muy comunes donde yo llego y le pongo una comunidad. Ve, les doy un caso. Todos conocen Santa Elena, ¿cierto? Entonces, Santa Elena es un corregimiento muy frío de Medellín, queda allí pegadito, 2.500 metros. Y resulta que a unos genios se les dio por hacer al frente de la iglesia de Mazo, no sé si conocen, yendo para Arví, para Confama, hay una iglesia y al frente hay como una estructura que se llama, dicen que es de Sapiencia, construyeron unas casetas, unos salones. Y un genio le dio por hacer un diseño novedoso, lo llamó innovador, donde las alturas entre el techo y las paredes pues tenían un espacio y eso dice uno, wow, qué rico, que circule el aire, pero que circule el aire en la costa es muy bueno, pero en Santa Elena que circule el aire es que te congelas, entonces tú no puedes hacer reuniones allá ni antes de las 9 de la mañana ni después de las 4 y si llueve venteado se te entra el agua. Para ellos el problema era que no tenían un espacio adecuado para reunirse porque la caseta tradicional, comunal, que era una casa de tapio, no funcionaba. Y le hicieron su solución, pero su solución no leyó esas condiciones particulares. Por eso es importante hacer un análisis muy fuerte. Cuando yo hago este análisis de árbol de problemas, que pregunto por qué, y cómo afecta, cómo se ve reflejado, tengo ese árbol de problemas, y luego este árbol lo reflejo y de ahí genero el árbol de objetivos. Como les dije, en otro video se va a explicar detalladamente. Y el árbol de objetivos me puede dar soluciones, una solución o múltiples soluciones, que en metodología de general ajustada se convierte en alternativas de solución. Entonces, como les dije, en la plataforma les voy a pegar el link para que vean el video explicando el árbol de problemas con los ejemplos. Pero hoy quiero centrarme en la metodología TRIX. Esta metodología TRIX es una metodología diseñada para procesos de innovación con empresas. Voy a pasar rápidamente. Es una metodología muy empresarial, muy industrial, muy de intervención, que se basa en reconocer factores y choques entre factores. Ya vamos a ver. Básicamente, a través de unos paradigmas que voy a pasar desde la presentación, donde la empresa dice no hacer mejoras, buscar la calidad, resolver el problema. Estos paradigmas ya son obsoletos porque no son competitivos frente a las necesidades empresariales. ¿Cómo así que no son competitivos frente a las necesidades empresariales? Porque ya la mejora no es suficiente, innovar, porque la calidad es una búsqueda, pero también en ocasiones no tengo que tener perfecta calidad mientras me adapto. Y porque resolver problemas no es únicamente la alternativa, tengo que buscar nuevos espacios en los cuales genere yo mismo o plantee problemas que voy a solucionar.
resolver lo que no existe aún o los problemas que no existen aún para adelantarme a ellos y ser revolucionario. Esos paradigmas obsoletos se resuelven a través del proceso de innovación. Entonces, ¿qué es TRIZ? Es una teoría que facilita el proceso de la innovación a través de un modelo bastante estructurado. Llamémoslo muy ingenieril, que es muy paso a paso. Por ejemplo, Esaú, tú te vas a sentir muy cómodo utilizando esa metodología porque son matrices Vester que uno utiliza en temas forestales. Es una metodología, voy a pasar esto, que la inventaron en Rusia y es la teoría de resolución de problemas inventiva. Básicamente, hay dos formas de innovar. La innovación sistémica, que se convierte en un instrumento y en un paso a paso dentro de la organización, y la innovación esporádica, que es el famoso bombillito. Ese bombillito donde uno decía, se le prendía el bombillito al genio y ¡pum! Con eso solucionaba una problemática grande. Esto es demasiado atípico, la ciencia ha avanzado mucho y esto ya no es la condición. Mientras que la innovación sistemática, que es un proceso en que la empresa convierte en cotidiano el proceso de innovación, donde la empresa crea unidades de innovación, como cuáles, CENU o Grupo Nutresa, que unas grandes unidades de innovación, donde la empresa reconoce que la innovación es el motor de su ejercicio, esa es la innovación sistemática. Y TRIZ es una metodología de innovación. ¿Qué es la innovación empresarial? Entonces, básicamente, la innovación empresarial es el proceso por el cual la organización adopta nuevos modelos de proceso, producto, mercado o estructura organizacional, define una alineación, si va a ser una novedad incremental, radical, arquitectónica, etcétera, y con eso busca líneas para que siempre genere cosas nuevas en la organización y nunca pierda la competitividad. Y ese es el punto esencial. La innovación me tiene que llevar a un mantenimiento de la competitividad. ¿Qué es distinta a la invención? Y que es distinta a la creatividad, pero que hace uso de las dos. Recuerden, y quienes no lo sabían, en el ciclo de conocimiento hay unos generadores, las universidades generan, hacen el proceso de investigación, pero la innovación la concreta básicamente la empresa. Es un gráfico, alguna vez lo vimos, pero se los presento. Este gráfico, ya lo hemos visto, baja, media, alta. Vamos a cambiar el color. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, ¿qué decimos? Las CIEs son altas en investigación, medias en desarrollo y bajas en innovación. Los centros de desarrollo tecnológico son intensivos en desarrollo, no tantos en investigación y no tan buenos en innovación. Y las empresas son bajas en investigación, medias en desarrollo, pero expertas en el proceso de innovación. Entonces, sabiendo que existe esta articulación, pues yo tengo que ocupar el papel que desarrollo. Resumo, TRIZ surge en los 60, en la antigua Unión Soviética. Un señor, Kerik, no sé cómo se pronuncia, la originó y fue una metodología que rápidamente copiaron los japoneses. Los japoneses en ese momento estaban en el proceso de maduración. En esa época Japón era lo que era China hace 15 años, malo, copia, barato, de baja tecnología, y
pues ya saben que es que es Japón ahora y lo mismo que China. Entonces Japón copió, adoptó esta metodología, sacan una cantidad de publicaciones y se convierte en una metodología muy importante. Estos temas pues los verán ustedes en la presentación, les queda como eso. ¿Cuál es la mecánica de TRIX? Y aquí es donde vamos a hacer algunas actividades. La mecánica de TRIX, entonces, parte en identificar problemas y tratar de buscar soluciones, pero no a partir del ensayo y error, sino a partir de desmenuzar más el problema. Y eso es lo que vamos a ver. Un segundo, voy a pasar esto, es como les dije, genérico, porque es importante esta parte. Y en esta es donde quiero que trabajemos hoy de manera independiente, estén o no en empresas. Pensemos en lo siguiente. Vamos a ver algo que se llama la función útil primaria. La función útil primaria es la función que yo le doy como primera medida a un elemento, ¿cierto? Entonces, la función de una silla, pues básicamente sentarme. La función de un vehículo, transportarme. La función de un celular, comunicarme. Pero yo puedo desagregar los elementos de ese sistema y darle sus funciones, que a su vez son la función útil primaria. Básicamente es una abstracción donde yo trato de identificar cuál es el elemento de valor de ese producto o de ese servicio. Por ejemplo, para el caso de Julie, ustedes tienen es un servicio, la función primaria de esa gestión de datos es toma de decisiones. Y entonces, ¿qué pasa si mi función útil primaria no funciona? Ese es un problema. Entonces, pero primero veamos un poquito más de la función útil primaria. Miremos, y por favor quisiera escucharlos sobre las funciones útiles primarias de un lápiz. Depende de la perspectiva, pero ¿cuál es la función o las funciones útiles primarias de un lápiz? Los escucho. 3 minuticos de participación, que me encantaría escucharlos. Rayar. Ya, dale. Van diciendo. Rayar. Rayar. Listo. Otra. Escribir. Otra. Redactar. Otra. Permitir hacer correcciones. Hacer correcciones. Se puede borrar. ¿Qué más? Bueno, les voy a dar ideas. Escribir, comunicar, plasmar una idea, dibujar, emitir mensajes, preservar una idea, corregir esa idea. O sea, miren todo lo que tengo. Al igual, un reloj de pulsera puede tener muchísimos usos. Y ahora, por ejemplo, los relojes inteligentes me miden la presión, me miden el pulso, el nivel de estrés. ¿Qué más mide esto? Cuando hago, por ejemplo, yo nado, entonces me mide las brazadas, el tipo de brazada que doy, el tiempo, etcétera. O sea, empieza a tener una cantidad de funciones útiles y esto, piénsenlo un momentico para ustedes, no lo vamos a resolver por tiempo, pero quisiera que miraran estos elementos y que vieran esos sistemas y las funciones útiles. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo la función útil primaria. Y ahora, ¿qué más funciones tiene? Resulta que cualquier proceso o sistema tiene algo que se llama funciones nocivas. Y si bien yo tengo una función útil primaria, tengo funciones nocivas. ¿Cómo cuáles? La contaminación, los desechos, el costo, el tiempo. Entonces,
al identificar esto, uno podría decir, no, venga, por ejemplo, la educación virtual, uy, chévere, es una cosa muy rápida, no me tengo que desplazar, entonces ahorro tiempo, me puedo conectar a 5 o 6 reuniones simultáneamente y todo funciona. Bien. Función útil primaria, muy bien. Uy, funciones nocivas, pero me mantengo sentado, no interactúo con otras personas, entonces se limita muchísimo el tema del conocimiento y la interacción. Uy, perdón, ¿qué pasó aquí? Entonces también todo elemento tiene funciones nocivas. Pues, ¿qué hace TRIX? TRIX es una metodología que busca articular y entender esa función primaria y esas funciones nocivas, darles pesos y tratar de disminuirlas. Este es un taller pues, que haría por equipos, pero pues pensémoslo, piensen en un subsistema de ustedes, donde trabajan, un proceso de gestión de investigación, un proceso de gestión de la docencia, etcétera, etcétera, y piensen en limitantes de ese subsistema. Para eso, yo tengo que identificar recursos. Voy a ir un poquito más rápido porque me interesa profundizar en el tema de la comparativa de las funciones útiles y las funciones nocivas. Entonces, yo tengo un entorno, tengo una cantidad de sustancias, elementos, recursos que los tengo que reconocer. ¿Y qué hace Trix con esto? Pues básicamente los lee y con esa lectura trata de profundizar. Por ejemplo, en este caso, ¿usted qué ve? No, pues yo veo 3 personas trabajando, pero ¿qué más ve? Veo un reloj, veo corbatas, veo una tableta digital, veo gafas, el computador, veo la mesa, veo la silla y está el salón. O sea, yo puedo ver muchísimos elementos dentro de este espacio, elementos que son a primera vista. Si yo hubiera hecho el ejercicio a primera vista, ¿usted qué ve? Veo 3 personas trabajando en un computador, está digitando. O veo computadores, relojes, personas, tiempo. O veo computadores, relojes, personas, mesa, sillón, software, sistemas de comunicación, memoria, creatividad, inteligencia, virtudes, servicios. O veo rapidez, eficiencia, resultados deseables, imagen, experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ver muchísimos elementos. Esta metodología busca profundizar en eso. Aún más, en inteligencia activa y habilidades críticas motrices, en virtudes hay perseverancia, respeto, etcétera. Y en creatividad hay muchos más elementos. Por lo tanto, cuando yo veo un sistema, debo tratar de desagregarlo lo máximo posible. Y ustedes dirán, pero ¿para qué tanto desagregarlo? Básicamente, porque si queremos innovar, conociendo muy bien el sistema, podemos definir e identificar que no está tan bien como debería estar. Que la mesa de pronto no es ergonómica, que el computador es lento, que la pan es vieja, etcétera, etcétera. Cuando yo identifico los recursos, como el ejemplo 2, puedo entender que en ocasiones puedo aprovechar los recursos que tengo. Aquí hay 2 grandes recursos. Está esta plataforma, pero ven este recurso que se llama la gente. Y si yo uso la gente como un recurso adicional, en este caso, esta plataforma lo que hace es que cada vez que pasas, genera energía y con eso se alimenta y mantiene los bombillitos prendidos. Entonces, miren que si yo soy capaz de desagregar lo suficiente cualquier producto, puedo identificar elementos como estos que me permiten ser más competitivo y lograr y concretar el proceso de innovación. Miren esta pues ya es común, son las bicicletas que
eléctricas. Sin embargo, esta tiene una bobina que también mientras pedalean se carga, mientras frenan se carga y luego ayuda. Vamos entonces ahora, y después de todo eso, ¿qué carajos estamos haciendo? Pues básicamente estamos identificando un problema. Pero miren esto, por eso necesitamos los conceptos ahí anteriores. Ay, perdón. Bueno. Por eso necesitábamos los conceptos anteriores. Necesitábamos identificar la función útil primaria del sistema. ¿Por qué? Porque es un problema si no la cumple de manera adecuada. O si la función nociva es muy grande. Por ejemplo, función útil primaria, entonces tengo un torno y deja estrías, no es suficientemente pulido, necesito solucionarlo. O uso una plataforma, por ejemplo la de bancos, y se mantiene caída. Tiene una función útil primaria gravísima, o sea, eso lo tienen que solucionar. Cambien la plataforma o la imagen, pero hagan algo. O la función nociva es tan alta que afecta el proceso productivo, entonces contamina demasiado o genera demasiados desperdicios. Por lo tanto, un problema en esta metodología es una contradicción. Yo espero de esta función útil primaria esta condición y no la cumple. O mi función útil nociva es tan alta que me presenta grandes daños o pérdidas. ¿Y cómo lo identifico? Entonces, básicamente, puedo hacer un ejercicio de genialidad o usar metodologías como estas. Otra vez, ¿qué es un problema? Es cuando la función útil primaria no se cumple de manera adecuada o cuando la función nociva es muy grande. Y en ese proceso de contradicciones, pues básicamente necesito ideas de desagregación de mi producto o mi servicio. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de manera gráfica. Venga, ¿cuál es mi producto o mi servicio y cuál es su función útil primaria? ¿Qué otras funciones tiene? ¿Qué funciones nocivas tiene? Y luego yo pregunto, ¿mi función útil primaria se cumple al 100%? Por ejemplo, ahora que estamos presentando proyectos de innovación. No, no se cumple al 100%. Esto es un problema. ¿Se cumple al 100%? Ok, paso al otro. Y así voy estructurando una red donde leo mi producto o mi servicio e identifico dónde estoy fallando. Ese es el eje del proceso de diagnóstico. ¿La máquina funciona bien? Sí, pero está consumiendo demasiada energía. Uy, consumo de energía, problema. Y está teniendo muchos desechos, problema. Sobre estos habría oportunidades de mejora. Luego sobre estos construimos los árboles, pero esto me ayuda a identificar. Al no funcionar bien, al no cumplir, al generarse una contradicción, ¿cómo lo mejoro? La manera tradicional es lineal y por eso el árbol de problemas es lineal. Sin embargo, Trix es matricial porque si puedo devolver. Venga, ¿y cómo yo sé si cumple o no cumple? Perdón, por que se montaron las letras, ahorita lo corrijo. Simple, hay algo que se llama idealidad. La idealidad es esa condición que tiene el producto o servicio que sería la condición ideal. Imagínense ustedes, vamos a pasear en la mente. Vámonos a pasear, vamos para la costa. No sé si a todos les gustará la costa, pero imaginémonos que nos vamos este fin de para la costa.
Para una cosa solita, pues. Recuerdan que estamos en pandemias. Listo, entonces, primera idealidad. Primer criterio ideal, que esté sola, solo para mí. Que hayamos muy poquitos, distancia de 20 metros entre visitantes. Idealidad. Segundo, que yo me tire al sol y no me queme. Tercero, a mí el agua salada me gusta, pero no tanto, que no esté muy salada, más dulcecita si es posible. ¿Qué pasa? No siempre es posible y por eso es idealidad. La idealidad es el ideal. Entonces, imagínense ustedes en un proceso, por ejemplo, en un sistema de regalías. La idealidad sería que usted formule el proyecto, se lo evalúan en los tiempos adecuados, le desembolsan y usted puede ejecutar de manera adecuada y obtener los resultados adecuados. Pero usted formula, retrasan la evaluación, se lo evalúan positivamente y le retrasan la entrega de recursos muchos. Ahí se rompe la idealidad. Ahora pensemos la idealidad en mi función útil primaria. ¿Cuál es el ideal de esa función útil primaria? ¿Cuál es el ideal de esa función y cómo está? La diferencia entre el ideal y cómo está se llama brecha y es problema. Y son todos esos elementos los que yo intento atender. ¿Cómo los atiendo? Pues les voy a mostrar una gráfica, no se peguen en ellas. Y es, la idealidad es igual a la función útil dividida las funciones nocivas más los costos o gastos. Si esto tiende a ser muy bajito, esto se maximiza, aumenta. Pero si esto es muy grande, esto tiende a ser. O sea, el resultado tiende a ser. Por lo tanto, tengo que reducirlas. ¿Cómo? Reducción de costos y reducción de efectos indeseables. La reducción de costos, ¿cómo lo hago yo? Con reducción de número de partes, eliminación de algunos procedimientos, solo usar materiales costosos si son estrictamente necesarios, usar recursos, bajar los recursos invisibles y uso de diseños modulares. Pero no es tan simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar esto porque tienen una segunda tarea. Y es que necesito que identifiquen su temática, cualquiera que sea. Las que estos proyectos pueden ser de investigación, de desarrollo tecnológico, de innovación, de emprendimiento, o sea, no tiene que tener base tecnológica necesariamente, puede ser de subsistencia, de infraestructura, lo que sea, pero tiene una función útil primaria y unas funciones nocivas. Hagan el mapa de este ejercicio y la idealidad de ese elemento. Y con eso ya vamos a saltar a la construcción de las matrices. Yo sé que hoy fue una avalancha teórica, pero es acercándonos a un método de identificación de problemas. De ahí para adelante, cuando uno empieza a formular objetivos, es más fácil de actividades. Pero es lo que siempre les he dicho, vaya al médico y el médico le dice, tienes cáncer. Y resulta que fue un mal diagnóstico y te acaban de someter a 20 quimioterapias, te quitaron la pierna buena, lo que fuera. Un mal diagnóstico puede inducir a errores gravísimos, a problemáticas gravísimas que no nos podemos dar el lujo. Un mal diagnóstico en la empresa puede ser generadora de meterse en un proyecto que no sirve y dicho proyecto tiene costos y puede hacerle perder plata al empresario. De cara a la empresa y de cara a la institución, hicieron un proyecto que en últimas no generaba ningún beneficio para la institución, solo generó costos y botaron dinero. Y pues en este momento nadie está para botar recursos. Quiero cerrar entonces en estos 5 minutos. Si tienen alguna observación o duda, como les digo, árbol de problemas, lo voy a
plataforma para que miren la construcción del árbol de problemas. Entonces, tema 1, árbol de problemas, plataforma. Tema 2, este video pues lo subo en plataforma. Y tarea 1, identificar un problema, una temática, un problema, una temática, un producto, un servicio, identificar en ese producto o servicio las funciones útiles y las funciones nocivas y finalmente la idealidad de ese producto o ese servicio. Y luego van a ver en un Excel, eso ayuda mucho y te da unos insumos bastante interesantes. Listo, ahora sí, si quieren levanten la mano, yo sé que pueden tener 20.000 dudas, pero estaría atento a tratar de responder a inquietudes. Vale, Gustavo. John Freddy, yo tengo una pregunta de pronto un poco fuera de contexto, pero es la preocupación del vencimiento de los términos de la convocatoria. Contra esa entrega de lo que va a ser el proyecto y el ejercicio que estamos haciendo contigo, que es muy acertado, muy necesario, está muy coordinado para que de pronto cuando vayamos a presentar ese proyecto tengamos el tiempo, digamos. Sí, claro, la idea es que en este paso, uno a uno vayamos construyendo estos elementos y les va a dar exacto para aplicar a la convocatoria. Obvio que los documentos institucionales y las cosas que se salen de este ejercicio, pues las deben ir consiguiendo. Por ejemplo, la parte contable, financiera, los soportes. Pero para el caso de esta convocatoria nos da exacto el tiempo. Y entonces, de parte suya, sería muy imposible revisar lo que vamos haciendo porque, pues, tantos que somos, es casi que a lo que asimilemos de la formación para ir implementando el proyecto. Vamos a generar espacios para, o sea, cuando haya un avance significativo, que digan, generamos espacio para que lo revisemos. Claro. Ya hay unos grupos que tienen reuniones porque ya el año pasado presentaron proyectos, nos vamos a reunir con ellos directamente. Y si tú en algún momento tienes un avance significativo que dices, ve, vale la pena solucionarlo, revisarlo. Un punto importante, yo no hago el proyecto lo hacen ustedes, pero obvio, se les acompaña, se les hace observaciones. Yo lo hice, por ejemplo, el año pasado simultáneamente con muchas empresas, donde les decía, hey, pilas con el árbol de problemas, pilas con el árbol de objetivos, pilas con esta justificación que no se queda, pues, que les diga pilas y les diga 3 o 4 criterios de mejora, no va a hacer que haga la mejora yo mismo, porque en este caso sí sería inviable por tiempo, por condiciones. Vale. Yesid, ¿ibas a decir algo? John Freddy, no, solamente te quería preguntar, pues yo estuve indagando sobre pues, la plataforma que tú nos compartiste y bueno, yo soy estudiante de último año del doctorado en ingeniería, entonces pues en este momento digamos que no tengo cómo asociar una entidad directamente, pero yo sí quisiera hacer el ejercicio. ¿Es posible que en esa plataforma de Colciencias uno pueda ingresar o una especie de persona natural como prueba? Sí, funciona. Y si no, pues para que no te enredes mucho con la plataforma, en la plataforma demo, en el componente demo, te muestra todos los contenidos del formulario. Ok, sí. Sí. Aunque el eje de esta formación es transversal, o sea, te sirve para ese o te sirve para cualquiera. Vale. Bien, muchas gracias, John Freddy. Vale, con gusto. Joana. Buenos días para todos. Bueno, yo no quería darte las gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Realmente yo creo que es mucha teoría y que a medida que vaya pasando
el tiempo con los trabajos que vamos realizando, pues ahí sí creo que es el momento de ir como atendiendo las dudas. También les quería como dar una información sobre la convocatoria de beneficios tributarios que ya se abrió el viernes, para los que estén interesados en presentar la convocatoria de beneficios tributarios para que sepan que ya la abrieron. Era Muy eso, John. importante eso. Hay que aprovechar eso, o sea, hay que aprovechar el sistema. Bien escaso que está, hay que aprovechar el sistema y los recursos que está ofreciendo a través de las diferentes convocatorias. Entonces, de una, gracias yo por esa observación. Bueno, si no tienen más inquietudes, Jaime, tú me habías dicho, si necesitas que hablemos un momentico más o luego. Hola, profe. Pues varios de mis compañeros tenían como algunas inquietudes. Si quieren, continuamos aquí en este mismo espacio. O creemos, yo pienso que podemos finalizar este espacio. Creemos un Meet, ya una reunión de Meet, no de Teams, sino de Meet. Listo. Y nos reunimos por esa. Ya te la mando al chat para que solucionemos eso. Listo, Bien. perfecto. Listo, bueno, no siendo más, les agradezco mucho su participación, el tiempo. Como dijo Joana, vamos a pasar a una etapa ya más práctica, solo que en algunos elementos sí necesitábamos etapas teóricas y tener ese concepto de función útil, elemento, etcétera, pues nos nutre dentro de este tipo de ejercicios. Entonces, pues estoy presto, tenemos también el link del sitio de formación. Venga, les comparto también nuevamente ese sitio. Es un Classroom, funciona también muy bien. Ahí vamos a dejar memorias. Entonces, pues estoy presto también a tratar de responder a todas las inquietudes que pueda, que tengan feliz resto de día. Y en la semana, si van avanzando, me pueden hacer guiñito y tratamos de sacar el tiempo para revisar si tienen dudas. En el caso de los proyectos, Daniel, en el caso tuyo, que van a seguir con el mismo proyecto, pues no necesitamos ese detalle, pero nos ayudaría a aplicar las tricks para identificar un poquito más beneficios de la plataforma. ¿Listo? Listo, Freddy, gracias. Vale, Muchas chao. gracias, muchas gracias. Hasta Felicidades. luego, hasta el otro lunes y pues en el intermedio lo que necesite. Muchas gracias, profe. Hola, mi profe, ya se van a... Hola, mi profe, ya se van a conectar. Bueno, profe John, ya yo creo que no los había tenido la oportunidad de relacionar. El decano Pablo